Hola. Sobre el equilibrio. Muy bien, ahí estamos. Habemos adentros. Muy bien. A ver si escucho a alguien, ¿me puede decir un hola? Ah, Hola. gracias, muy amable. Perfecto. Bueno, en la última charla habíamos estado hablando, a ver cuánta gente hay acá. Quiero suponer que ya estamos. Bueno, sí. Un minuto más y estamos. Mientras tanto, pongo acá, a ver si encuentro rápidamente. Sangre. Ahí está. Perfecto. Lararín, lararán. Ahí está, perfecto. Mientras tanto, entonces pongo esto, que era de lo que estábamos hablando. Bueno, sí, ahí está. Bueno, a ver qué pasó ahí. Hubo un mensaje que no se quiera. A ver, mensajes en la radio. Profe, mi computadora se está terminando de actualizar. Estoy empezando. Bueno, perfecto. Fue un mensaje de aviso parroquial que no le andaba, que se está conectando. Bueno, arrancamos y entonces estábamos hablando de una forma de respuesta tisular que era la hemostasia, la trombosis, ¿no es cierto? Ahí estábamos conversando sobre cómo se producía esto. Acá está justamente de esto habíamos hablado. Y ya que tengo ahí la diapositiva, les muestro esta diapositiva, que simplemente es para que vean las plaquetas. Ahí se ven las plaquetas chiquititas y acá se ven las plaquetas de nuevo. Se ve cómo están llenas de granulitos. Habíamos dicho que habían gránulos de dos tipos, básicamente, ¿no? Unos se llaman alfa y otros se llaman delta, o gránulos densos. Y decíamos que esos gránulos contenían una serie de cosas dentro, ¿no es cierto? Distintos factores que se liberaban cuando las plaquetas tomaban contacto con el endotelio, es decir, el endotelio hace que las plaquetas se liberen y forman. Esto está mediado principalmente por las proteínas, como proteínas del subendotelio, como el colágeno, ¿no es cierto?, que suelen modificar la forma de la plaqueta. La plaqueta se activa, se adhiere, entonces se activa, recluta otras plaquetas, libera una serie de sustancias, ¿no es cierto?, como el tromboxano, fabrica ADN, que necesita, o libera ADN, no es que no fabrica, libera tromboxano, libera ADN, libera histamina, libera distintas moléculas que sirven para que otras plaquetas se acerquen. También adentro tiene fibrinógeno, es decir, tiene una serie de moléculas que son liberadas al medio. Esto permite que otras plaquetas se agreguen, ahí está adhesión-agregación. Se van aglutinando las plaquetas y se va formando alrededor de ellas una malla de fibrina, y eso hace que se termine por consolidar el tapón, ¿no? El tapón hemostático o tapón plaquetario. Bien, por otra parte, el endotelio también se activa, y la activación del endotelio trae aparejado también sustancias. El endotelio tiene actividad generalmente antitrombótica, ¿no es cierto? O sea, tiene actividad anticoagulante, es decir, generalmente tiene carga negativa, habíamos dicho, pero también el endotelio fabrica óxido nítrico, fabrica prostaglandina I2, que son vasodilatadores para que los vasos sanguíneos no estén contraídos, para que las células y las plaquetas no se acerquen a la pared. Es decir, el endotelio habitualmente tiene actividad antitrombótica, pero
Cuando se produce una ruptura del endotelio, entonces tiene una actividad trombótica o procoagulante, ¿no es cierto? Es decir, el endotelio fabrica sustancias o libera sustancias como por ejemplo el factor 8 de coagulación que sirve para que las plaquetas se pegoteen, o el factor, o el factor 3 o factor tisular es liberado también por el endotelio, que son actividades procoagulantes. O sea que el endotelio tiene actividades de las dos clases. Mientras está sano, tiene actividad anticoagulante, pero cuando hay alguna lesión, el endotelio tiene actividad procoagulante. ¿De acuerdo? O sea, tiene actividad para que se produzca la coagulación, que es lógico en el sentido que la ruptura del endotelio tiene que traer aparejada una forma de solución. Y bueno, una de las formas de solución es tomar la actividad de protrombótica. Ahora, una vez que se forma el tapón, o mientras se va produciendo el tapón, se va poniendo en marcha lo que se llama la cascada de la coagulación, que acá la tenemos, la cascada de la coagulación. Entonces, la cascada de la coagulación, ¿en qué consiste? Consiste en un mecanismo de activación progresivo de moléculas, una activación molecular progresiva de proteínas de la sangre, o que están en el torrente sanguíneo de alguna u otra manera, que la vemos, con la finalidad última de ¿qué? De fabricar fibrina. Ahí lo pongo así que este es más fácil, porque este viene así. Entonces, la cascada de coagulación son una serie de reacciones en cascada, ¿no es cierto?, de feedback positivo. ¿Qué significa que son de feedback positivo? Que se retroalimentan, es decir, que en la medida que se va produciendo más coágulo, o sea, mientras se está coagulando, eso es estímulo para que se produzca más coágulo todavía. Es decir, es un proceso autoalimentado o retroalimentado positivamente. Bien, ¿cuál es la finalidad última de la cascada de coagulación? La formación de fibrina. ¿Para qué se necesita fibrina? Para atrapar a las plaquetas y a los elementos figurados de la sangre. ¿Cuáles son los elementos figurados del resto de los elementos figurados de la sangre? ¿Qué son los elementos figurados de la sangre? ¿Alguien sabe? Ahí está. Elementos figurados de la sangre. ¿Cómo está constituida la sangre? Si yo digo sangre, ¿de qué está hecha la sangre? ¿Y qué más? Jaja. Sangre, plasma y elementos figurados. A su vez el plasma está constituido por suero más proteínas. Y el suero contiene distintos elementos disueltos, como son electrolitos. En realidad tiene coloides, ¿no es cierto?, y electrolitos, pero nosotros por ahora vamos a nombrarlo así: electrolitos, proteína, glúcidos, lípidos, etc. Es decir, que ahí tengo la constitución de la sangre. El plasma vendría a ser la parte líquida con todo lo que tiene disuelto adentro, y luego están los elementos figurados. ¿Cuáles son los elementos figurados de la sangre entonces? Pueden ser eritrocitos. Bueno, los eritrocitos, Glóbulos blancos, las los plaquetas. leucocitos y las plaquetas o trombocitos. Elementos figurados de la sangre. Entonces, cuando se forma un coágulo, la formación de un coágulo implica el atrapamiento de elementos figurados, y el atrapamiento de elementos figurados utilizando, más que utilizando
Ahí está. Ahí dibujé un vaso sanguíneo y en este vaso lo que tengo es un pedazo de vaso sanguíneo y acá lo que tengo he formado un coágulo y dentro del coágulo he dibujado como bolas marrones células de la sangre diferentes células de la sangre y en color rosado dibujé lo que las mantiene en su sitio, que es la fibrina. O sea que la idea es formar esto, un tapón hecho de células con fibrina o una estructura hecha de células y fibrina. ¿Vieron alguna vez algún coágulo? ¿Han visto coágulos Sí. alguna vez? ¿Dónde han visto un coágulo? Por ahí cuando te sacan sangre, en la jeringa a veces se forman, se ven. Bueno, en la jeringa no se ve el coágulo. Me hubiera gustado por ahí algo más, un coágulo. A ver. En la menstruación. Bueno, durante el periodo menstrual, pero el periodo menstrual el coágulo está bien, ese es un coágulo, pero tiene también células epiteliales y células del endometrio, y tiene células que se descaman, entonces ese por ahí es un coágulo, ahí, qué sé yo. Pero otro coágulo, ¿nunca le salió sangre de la nariz? ¿No? Bueno, ¿nunca fueron a la carnicería y miraron en el piso o en otro lado que están ahí los coágulos de sangre? ¿Nunca vieron eso? Sí, supuestamente han visto. Un coágulo es una estructura media violácea, la ve como una estructura violácea, medio gelatinosa, ¿no es cierto? Ese es el aspecto del coágulo, que cuando lo miramos en el ambiente se llama coágulo, o sea, cuando está fuera del vaso se llama coágulo, pero dentro del vaso le llamamos trombo. Entonces el trombo es una estructura formada principalmente por fibrina, que es una proteína, una fibrina, atrapando células de la sangre y también alguna proteína de la sangre, por supuesto. Pero quedan atrapadas entonces principalmente las células formando una masa literalmente, que sirve para justamente ocluir, para tapar, ¿de acuerdo? ¿Para tapar qué? Un agujero dentro de un vaso sanguíneo. Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Quiere decir que los elementos figurados de la sangre, las células, cuando son atrapados por la fibrina, forman lo que llamo el trombo. Es decir, el trombo es justo como el coágulo. Es decir, son los elementos figurados de la sangre, se le hace glóbulo rojo, blanco y plaqueta, atrapados por malla de fibrina. Por ende, la reacción de la cascada de coagulación tiene como finalidad fabricar fibrina para que esa fibrina forme mallas con las plaquetas inicialmente y con el resto de los elementos figurados a continuación, que en definitiva es la formación del coágulo. Por eso, o del trombo, por eso empezamos con las plaquetas y dijimos las plaquetas se adhieren, ¿no es cierto? Se agregan, liberan sus sustancias y luego son atrapadas por fibrina para formar la malla. Es decir, para formar la primera parte de la malla, que es el tapón hemostático. Ahora, la fibrina que atrapó a las plaquetas es la misma fibrina que va a tener que atrapar al resto de las células. O sea que en la medida que el proceso va evolucionando, va a haber más fibrina y va a haber más atrapamiento de células, solo que ahora voy a atrapar no solo plaquetas, sino que también voy a atrapar el resto de las células de la sangre para culminar el proceso. Pero en última instancia, si no tengo fibrina, no solo no puedo atrapar las plaquetas, sino que no puedo atrapar ninguna célula y por ende no puedo formar el coágulo. Y tanto es así que si yo quiero desarmar el coágulo, puedo utilizar sustancias que disuelvan la fibrina. O sea que cuando una persona tiene un coágulo que le está causando un daño, porque está ocluyendo un vaso sanguíneo, ¿qué le voy a dar a esa persona? Una persona tiene un coágulo. Fibrina. ¿Cómo?
No sé qué me Y dijo. también acá, Coagulante. Repítame que no se escuchó bien. aspirina, para que se Bueno, disuelva. bueno, la aspirina no disuelve el coágulo, la aspirina evita que se forme la adhesión y la agregación de las plaquetas. O sea que evita que se forme nuevo coágulo. ¿Está bien? Pero no disuelve el que está hecho. El que está hecho, ya está hecho. O sea que los pasos serían, entonces, primero tenía la lesión, después las plaquetas entonces, lesión. La lesión hace que las plaquetas se adhieran. Adhesión, activación de la plaqueta. La activación viene asociada con cambio de forma y secreción. Luego, activación con reclutamiento, o sea que la secreción, ¿no es cierto?, produce reclutamiento, y entonces hay agregación, es decir, ahora hay más plaquetas. Y la agregación necesita, para la consolidación, necesita fibrina, y entonces obtengo el tapón. Entonces, más o menos, sería una secuencia como esto, ¿eh? Lesión, adhesión, con activación de la plaqueta, que produce cambios de la forma y secreción, reclutamiento, agregación de plaquetas, y por último, con fibrina, asociando fibrina, formo el tapón. ¿Está bien? Eso es lo que me va a formar el tapón. Pero a la par que se me está formando la fibrina para formar el tapón, esa fibrina también me empieza a atrapar elementos figurados de la sangre. ¿Para qué? Para formar el coágulo. O sea que el coágulo se forma de esa manera. El coágulo atrapa generalmente las proteínas de la sangre también. Tanto es así que si ustedes miran el coágulo, van a la carnicería y miran un coágulo de la sangre de la vaca, ven el coágulo y alrededor, ¿qué queda? Uno ve un coágulo y alrededor del coágulo, ¿qué onda? ¿Vieron alguna vez un coágulo en la carnicería? No. ¿O sí? Empecemos por acá. ¿Fueron alguna vez a una carnicería? Entiendo que la carne está cara, pero pueden ir de visita, aunque sea, de paseo. Sí, obvio. En un coágulo se ve se ve como un halo de una sustancia medio amarillentita, transparentosa, así. Entonces queda el coágulo, queda en el medio y alrededor queda como una especie de Suero. líquido. Claro, lo que queda es el suero, efectivamente, porque la mayoría de las proteínas quedan atrapadas. La mayoría de las proteínas quedan atrapadas en el coágulo que se forma. Bueno, la cuestión es que la fibrina, necesito formar fibrina para atrapar células. Pero la fibrina, ya sea la que está dentro de las plaquetas o la que está circulando, no circula como fibrina, ni tampoco está dentro de las plaquetas como fibrina, sino que está como fibrinógeno. Es decir, que la fibrina, ahí está para formar el coágulo, bueno, y me queda coágulo y suero. La fibrina proviene del fibrinógeno, que es una proteína un poquito más grande que la fibrina, que tiene capacidad de escindirse, de cortarse, y entonces formar esas hebras de fibrina que pueden pegotearse unas con otras. Es decir, que para formar fibrina necesito fibrinógeno. ¿Dónde hay fibrinógeno? El fibrinógeno está dentro de las plaquetas, los gránulos de las plaquetas contienen fibrinógeno, y
también está en la sangre el fibrinógeno, porque el hígado también fabrica fibrinógeno. O sea que el fibrinógeno lo tengo a disposición dentro de los vasos sanguíneos. Dentro de los vasos sanguíneos tengo a disposición el fibrinógeno, ya sea que me lo libere la plaqueta cuando se activó o ya sea fibrinógeno que circula. En cualquiera de los dos casos, el fibrinógeno es un ente que no tiene ninguna capacidad de hacer nada, pero ojo, porque el fibrinógeno se transforma en fibrina y me forma mallas que me atrapan los elementos figurados de la sangre. Tanto es así que si yo quiero, por ejemplo, ahora, agarramos a cualquiera de ustedes, por ejemplo, no a mí, pero agarramos a cualquiera y le colocamos en la sangre fibrina directamente y la fibrina empieza a formar coágulos, porque se empieza a pegotear con las células de la sangre. Pero si le coloco fibrinógeno, no pasa nada. ¿Está bien? O sea que el fibrinógeno tiene que transformarse en fibrina. Pero para que el fibrinógeno se transforme en fibrina, se requiere de una enzima. Una enzima que se llama trombina. O sea que la trombina degrada el fibrinógeno y lo transforma en fibrina. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, para poder formar un coágulo necesito fibrina, pero la fibrina está inactivada en forma de fibrinógeno. Bien, entonces necesito una proteína que se llama trombina. ¿Dónde hay trombina? En la sangre. La trombina está en la sangre. Pero si la trombina está en la sangre, activaría el fibrinógeno de la sangre y entonces se transformaría en fibrina y la fibrina me provocaría los coágulos. Entonces la trombina, si está en la sangre, de hecho, si yo les pongo trombina ahora en la sangre suya se empieza a coagular. ¿Y por qué? ¿Y cómo hago entonces para que la trombina no me coagule la sangre todos los días en cada momento? Bueno, la tengo en la sangre circulando, pero en forma de protrombina. O sea que la protrombina, también se llama factor 2, estos son factores de coagulación, ¿no? La protrombina, el fibrinógeno son factores de coagulación. La protrombina, ¿está bien? Se transforma en una enzima activa, protrombina, se transforma en trombina, que es una enzima, cuando se la desdobla por acción de otra enzima. ¿Quién fabrica la protrombina? Prácticamente la fabrica el hígado. El hígado fabrica protrombina a partir de una proteína y utilizando vitamina K en enzimas como cofactores. O sea que la protrombina requiere de vitamina K, se forma en el hígado y es una proteína que es una proenzima que se transforma en una enzima que se llama trombina, ¿sí? Por acción de otra enzima. O sea que la protrombina circula en la sangre, sí. ¿El fibrinógeno circula en la sangre? Sí. ¿También están las plaquetas? Sí. Perfecto. Los dos circulan inactivos. Pero el fibrinógeno se transforma en fibrina por acción de la trombina, que a su vez proviene de la protrombina. Bien. La protrombina se degrada por acción de la protrombinasa. La protrombinasa degrada la protrombina y la transforma en trombina. ¿Está bien? La protrombinasa también es un factor que circula en la sangre, la protrombinasa, aunque el endotelio puede fabricar protrombinasa también. Es decir, el endotelio también fabrica protrombinasa. ¿Qué hace la protrombinasa? Degrada la protrombina, que está en la sangre, para que se transforme en trombina. Y esta degrada el fibrinógeno para que se transforme en fibrina. Tan fácil como lo que se ve ahí. O sea que para formar fibrina necesito el precursor fibrinógeno y la enzima trombina, que a su vez requiere la enzima protrombinasa. Bien. Ahora la protrombinasa es una enzima que no está activa si no la activo con calcio y un complejo enzimático. ¿Está bien? Bien, entonces, el calcio lo provee el plasma y las plaquetas, que dentro de los gránulos también tienen calcio. Bien, o sea que el calcio ya sé dónde lo saco. La protrombinasa está en la sangre y el endotelio lo fabrica también. Bien. Ahora, ¿cómo activo la protrombinasa? Que es una enzima. Para activarla necesito calcio
Y luego tengo dos maneras de activarla. La puedo activar a través de una cascada o de otra cascada. O sea, tengo dos cascadas que se llaman cascada de coagulación intrínseca y extrínseca, dos mecanismos para activar la protrombinasa. Los mecanismos para activar la protrombinasa nosotros no vamos a analizar puntualmente, porque implican varios pasos, y ya con esto es más que suficiente, porque si les digo, la protrombinasa se activa con, que es el factor 10, se activa con factor 7, por un lado se puede activar con factor 7, que a su vez se activa con factor 5, que a su vez con el 3, es un lío. Entonces, para evitar eso, les digo, el inicio el inicio de la cascada que termina activando la protrombinasa puede ser de dos formas. A través de un factor que se llama factor 3 o tisular o tromboplastina, que lo fabrica el endotelio y además lo fabrica el endotelio por un lado y a su vez el endotelio lo almacena en la membrana basal. O sea que tengo en la membrana basal y en las células endoteliales tengo factor 3 o factor tisular, que está siempre ahí, que durante la coagulación se libera más todavía. Bueno, ese factor 3 o factor tisular, que es lo mismo que decir factor de los tejidos, ese factor 3 no está en contacto con la sangre, excepto que se rompa el vaso sanguíneo y permita la exposición de este factor. Entonces, este factor, cuando se rompe el vaso sanguíneo, se expone y genera una cascada de coagulación, una cascada que termina activando la protrombinasa. A esto se le llama mecanismo extrínseco porque este mecanismo se inicia fuera de la luz del vaso sanguíneo. Es decir, hay que lesionar el endotelio para que se exponga este factor 3. Motivo por el cual el mecanismo está fuera del vaso sanguíneo para iniciarlo. O sea que el vaso sano, cuando el vaso está sano, si el vaso está sano, no hay exposición de factor tisular. Si el vaso está sano, no hay exposición del factor tisular. Y entonces, no hay inicio de cascada de coagulación. Acá dibujo un vaso. Profe, ¿podrás repetir lo del factor 3? Sí, ahora voy. En eso estoy. Una pregunta, ¿el factor 3 es la tromboplastina o no? Sí, es lo mismo que decir tromboplastina Ah, o factor tisular, como dice ahí en la diapositiva, exacto. Acá dibujé, más o menos, un endotelio dañado, un endotelio azul, de sangre azul, con un daño. ¿Dónde está el daño? ¿Se ve que tiene un daño el endotelio o no? Sí. ¿Está bien? Hay un lugar donde falta el endotelio. Ahora pongo abajo la membrana basal, para que se vea la membrana basal. La pongo acá en algún lugar, como para que se vea. Incluso voy a dañar la membrana basal acá. Y voy a exponer lo que hay debajo de la membrana basal. ¿Y qué hay debajo de la membrana basal? Bueno, puede ser parte del vaso sanguíneo o directamente el tejido. ¿De qué color está pintada la membrana basal? lila, ¿De qué? lila, morado. Sí, es en lila, rosado. ¿Y el tejido? El naranja, ¿no?
Y es lo naranja, claro. Entonces ahí está expuesto todo lo que viene debajo del vaso. Este sería un capilar, vamos a ponerle. En realidad, nada, yo para no dibujar las células musculares lisas. Pero entonces sería como un capilar. Entonces ahí que está expuesto. Está expuesto el tejido, está expuesto la membrana basal y está roto el capilar, o está roto el vaso. En este sector es que encuentro factor 3. Si yo quiero buscar factor 3 o factor tisular, lo puedo encontrar acá. Además, el endotelio que está alrededor también lo puede liberar. Ahí dibujé puntitos de factor 3. Ahora mi pregunta es, ¿ese factor 3 está corriendo por dentro del vaso o está fuera del vaso? Está Fuera. fuera del vaso. Bueno, Por eso es extrínseco al vaso y por eso es tisular, tromboplastina o factor tisular o factor 3, porque no está dentro del vaso sanguíneo. Bueno, obviamente si se expone así va a haber algo adentro, pero quiero decir que se inicia cuando se expone lo que está por fuera del endotelio. Entonces ahí es cuando se activa este factor, se activa, se libera, y este factor inicia una cascada de activaciones que termina con la activación de la protrombinasa. ¿Está bien? Este factor 3, entonces está presente o está almacenado en los tejidos, en la membrana basal y dentro del endotelio. Y es liberado cuando se produce una lesión del vaso. Y entonces así es como se inicia el mecanismo extrínseco o tisular para el comienzo de la coagulación. Y luego... O sea, el factor 3 se une con la protombinasa. O sea, ¿cómo bueno, separa? casi. Bueno. En realidad hay pasos intermedios, porque en realidad el factor 3 activa otro factor, que activa otro factor que termina activando la protrombinasa. Pero no quiero, los pasos intermedios ya no me interesan, pero sí tener en cuenta que para poder activar la protrombinasa necesito que el factor 3 se exponga. ¿De acuerdo? Ese es uno de los mecanismos, mecanismo extrínseco. Entonces, la tromboplastina o factor 3 no activa directo a la protrombinasa, no la activa directo, pero activa una serie de mecanismos intermedios. ¿Está bien? Pero en última instancia, nada, es como si fuera la tromboplastina, sería el que escribe el mensaje, se lo pasa a otro, y por último le llega a la protrombinasa, y la protrombinasa se activa, y eso hace que transforme la protrombina en trombina. ¿Está bien? O sea que es un factor, una cascada de proteínas que se van activando unas a otras, pero que comienza con el factor tisular. Esta es una forma de comenzar entonces la formación de fibrina, porque en última instancia, ¿qué pasó? Pasó que se expuso lo que está debajo del endotelio, se expuso esto, y esto fabricó o liberó el factor tisular, terminó activándose la protrombinasa, se terminó formando trombina, la trombina transformó el fibrinógeno en fibrina, y la fibrina agregó los elementos acá para que se tape esto. O sea que fue el estímulo para que se libere todo el mecanismo, fue la exposición de lo que está debajo del endotelio. Y el producto final fue la formación de un tapón hemostático primero y la formación del coágulo a continuación. ¿Está bien? O sea, todo el mecanismo sería eso. O sea que el inicio fue la lesión, ¿está bien? Y dentro de la lesión apareció el factor tisular. O sea que en nuestro cuadrito que habíamos hecho recién, en nuestro esquemita recién de la secuencia, que no sé dónde lo tiene, acá, esto no solo trae esto así, sino que esto yo tendría que agregarle, ahora que lo conozco, digo, la lesión trae adhesión, pero además se libera factor 3 Bien.
a la par que va pasando esto, lesión, adhesión, piripipipi, a la par me va pasando que aparece el factor 3, que es quien me determina la aparición de quién, de la fibrina que necesitaba para el tapón. O sea que van las dos cosas a la par. Tengo un camino por el cual se va produciendo la estructura celular y tengo otro camino a la par por el cual se me va produciendo la estructura proteica de fibrina. Y como consecuencia final tengo los dos elementos para formar el tapón. Porque cuando nosotros dijimos acá, el tapón se forma por agregación más fibrina, no habíamos contado de dónde venía la fibrina. Ahora estamos contando de dónde viene la fibrina. ¿Está bien? Que es la misma fibrina que en la medida que se siga fabricando, no solo va a atrapar plaquetas, sino que además va a empezar a atrapar el resto de las células de la sangre. La conclusión entonces es que el mecanismo extrínseco se pone en marcha cuando se expone lo que está debajo del endotelio y trae como consecuencia la activación de una enzima que permite, en forma indirecta también, la fabricación de fibrina. O sea que hago las dos cosas. Agrego, por un lado, plaquetas y por otro lado, fabrico la fibrina. Pero la fibrina no solamente se fabrica por este mecanismo, hay otro mecanismo más para fabricar fibrina. Y es que la propia plaqueta libera lo que se llama el factor 12 o factor plaquetario o globulina antihemofílica. La propia plaqueta, dentro de lo que secreta factor 12. También se llama de Hagemann, que no está ahí, pero no importa. Y ahí completo mi cuadrito, ¿ves? Entonces, el tejido fabrica factor 3 y me hace aparecer la fibrina, pero también la fabrica la plaqueta. La plaqueta se adhiere, se activa, secreta factor 12 y el factor 12 también me va a dar como resultado la aparición de fibrina. ¿Por qué? Porque el factor 12 también genera una cascada que termina activando la protrombinasa. O sea que la protrombinasa tiene dos formas de activarse. Una por elementos que están dentro de la sangre, por eso la plaqueta está adentro de la sangre o está afuera. Está adentro. Entonces, una que está con elementos de la sangre, plaqueta, el endotelio también fabrica factor 12. Entonces, pero se le llama por la plaqueta factor, mecanismo extrínseco, intrínseco al vaso, o sea, dentro del vaso está la plaqueta fabrica factor 12, y extrínseco, fuera del vaso, los tejidos contienen el factor 3 y también inician la misma cascada y todo termina formando fibrina. Entonces ahí tenemos la cascada de coagulación, formadora de fibrina, ¿está bien? Tiene la cascada que se inicia ya sea en los tejidos, por acción del factor tisular, o se inicia en las plaquetas. Quiere decir que si yo ahora agarrara en su sangre, la de ustedes, que no agarrara vasos sanguíneos que estuvieran totalmente sanos, vasos sanguíneos totalmente sanos, y agarro las plaquetas y las activo dentro del plasma, estas empiezan a fabricar factor 12 y se genera protrombinasa y se genera fibrina y atrapa los elementos figurados de la sangre y se me coagula la sangre igual. O sea que puedo coagular la sangre sin necesidad de lesión del vaso. Si yo activo las plaquetas, la sangre se me coagula igual. Así funciona. ¿Está bien? Pero Entonces, cuando hay una lesión, van los dos mecanismos. Cuando hay una lesión, los dos mecanismos. Y sin la lesión puede aparecer el mecanismo solo de la plaqueta, podría llegar a aparecer. También tiene que haber algo que lo estimule. Claro, tendría que haber